Hola, muy buenos días a todos. Estamos en este tiempo felices de comenzar una nueva semana de actividades. Lógicamente hoy es martes, pero estamos comenzando una semana de actividades ya que nos regalaron un día festivo. Muchos aquí en Colombia estuvimos hasta hoy a la madrugada en tiempo de confinamiento por causa de toda esa subida de contagios. Y es bueno darle gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar juntos otra vez, de orar juntos, como dice la palabra del Señor, y de declarar que del cielo se van a desatar grandes bendiciones. Comenzamos una semana llena de expectativas en las manos del Señor. Vamos avanzando en nuestro año, pero lo estamos comenzando y lo vamos a comenzar de la mejor manera. En nuestra iglesia le hemos querido denominar a este tiempo primero Dios, porque lo que necesitamos es a Dios de nuestro lado. Si tenemos nuestra vida espiritual bien, nuestra relación con Dios de una manera correcta, todo el resto se irá ordenando, todo el resto irá cobrando el lugar, la importancia, el orden y la bendición que requiere. Si nosotros tenemos primero en orden nuestra vida espiritual, entonces todo lo demás se irá organizando en el nombre de Jesús. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en este tiempo, pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su voz, a identificar su voz. Muchas veces nos confundimos entre tantas voces que escuchamos alrededor, no de muchas personas, sino que muchas veces en medio de las decisiones que tenemos que tomar, el direccionamiento en nuestra vida, cosas que tenemos que hacer, tenemos que identificar la voz. Y hoy precisamente vamos a reflexionar en aquellas voces que están a nuestro alrededor, que nos están gobernando. Y vas a poder identificar a la luz de la palabra también, vas a poder identificar qué voz está gobernando en tu corazón, qué voz está siendo más fuerte en tu vida, a quién le estás prestando atención, si a Dios o a esas voces extrañas, diversas y que están alrededor de tu vida. Vamos a orar esta mañana. Muy buenos días, Álvaro Hernández, allí está saludando. Qué bueno es saludarte. Y claro que sí, vamos a estar orando. Dice: muy buenos días, pastora, por favor, petición por mi esposa y por mí. Trabajamos en el hospital. Que papá Dios nos proteja. Así va a ser. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Y tienen un hijo de 3 años. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle esta mañana. Quiero que inicialmente comencemos orándole a Dios, diciéndole a ti. Queremos en realidad que ocupes el primer lugar en nuestra vida. Queremos arrepentirnos. Volver a Dios es a volver en arrepentimiento a Él, porque lo necesitamos, porque lo amamos, porque deseamos estar con Él, porque necesitamos su dirección, su guía, porque queremos estar en su presencia, porque queremos escuchar su voz, porque queremos caminar con Él. Entonces les voy a invitar a que comencemos esta mañana orando, comencemos a pedirle al Señor que Él nos dirija en este tiempo y podamos reflexionar, pero también con el ánimo de que el Señor en realidad nos hable, y que el Señor, no solamente porque Él no quiera, Él quiere hacerlo con nosotros, Él quiere hablarnos, pero necesitamos también nosotros escucharlo. Kate Trujillo, bienvenida, Dios te bendiga. Vamos a buscar a Dios esta mañana y vamos a colocar nuestra vida en sus manos y vamos a orar pidiéndole: Señor, yo quiero que seas en realidad no solamente con palabras, sino que tú seas el primero en nuestra vida, que cuando tu palabra dice busquemos primero su rostro, que primeramente su reino y su justicia, esa se convierte en una realidad para nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús esta mañana, Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios, acercarnos a ti esta mañana,
A través de esta oración, Señor, te damos gracias por tu bondad, misericordia, por tus favores, por cada milagro que has hecho, Señor, que ha sido visible y consciente para nosotros, pero por aquellos, Señor, milagros también que los haces, aunque no los veamos, aunque, Señor, no los percibamos. Dios, constantemente estás operando milagros en nuestra vida, y esta mañana nos levantamos en gratitud, pues tu palabra dice que vengamos a ti con acción de gracias, Señor. Esta mañana exaltamos tu nombre, pues lo reconocemos como el Dios todopoderoso. Te reconocemos como el Dios de sanidad, como el Dios que provee sanidad, que establece sanidad, como el Dios que protege también nuestra salud, Señor Dios, como decía Álvaro allí, para su esposa, para su hijo, en ese lugar, Dios mío, donde están tal vez más afectados, en ese lugar donde tienen más probabilidades, Señor, de contagios, de enfermedades. Dios, Padre, tu mano protectora está sobre ellos, Dios, sobre cada uno de los que se están conectando y están colocando sus peticiones. Dios, los coloco delante de ti, Señor, y oramos en esta mañana, Dios, dándote gracias, exaltando tu nombre, Señor, rindiéndote a ti alabanza, adoración, Señor, rindiéndonos delante de ti, declarando la dependencia que tenemos. Te necesitamos, Señor, necesitamos que camines con nosotros, necesitamos escucharte, necesitamos que nos corrijas, que nos dirijas, Señor, necesitamos tu consejo, necesitamos tu ayuda, tus fuerzas, tu sabiduría. Necesitamos de ti, Señor, para no equivocarnos, para no salirnos del camino. Necesitamos de ti para ser buenos padres, esposos, buenos trabajadores, para cumplir, Señor, nuestro propósito. Necesitamos de ti para acercarnos a tu presencia. Necesitamos de ti esta mañana y cada día de nuestra vida. Por eso nos acercamos, Señor, reconociéndote a ti, reconociendo nuestra dependencia, que somos tus hijos, Señor, y somos tus herederos. Ya no caminamos en temor, en miedo, en cobardía, en vergüenza. Señor, ya no somos esclavos de una vida pasada, de una vida pecaminosa, de una vida triste, agobiada, Señor, de una vida que parecía un lodo cenagoso donde nos hundíamos. Dios, hoy disfrutamos por tu gracia, por tu bondad, por tu sangre preciosa. Disfrutamos de una nueva vida, Señor. Disfrutamos de una nueva vida, disfrutamos de una nueva vida, disfrutamos, Señor, de una nueva vida como hijos tuyos, Señor. Tenemos errores, tenemos debilidades, estamos todavía atados a muchas, Señor, debilidades, tentaciones y pecados, pero estamos hoy confesando que tú estás transformándonos, que tú estás cortando ese yugo de esclavitud, que tú estás quebrantando, Señor. Dios, todo lo que nos detiene, esas cadenas, Señor, han sido rotas, esos yugos han sido podridos, como dice tu palabra en tu unción, Dios. Padre, estamos declarando que somos libres, que somos tus hijos, que somos herederos de tu gracia, Señor. Estamos confesando, Dios, que estamos caminando como aquel justo en perfección, cada día perfeccionándonos un poco más, Señor. Estamos declarando en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, que tu bondad nos está alcanzando, nos está cobijando, nuestra mente está siendo renovada, está siendo limpia. Cada día, Señor, estamos teniendo tus pensamientos y estamos reemplazando los nuestros. Nuestra mente se está renovando a la mente de Cristo. Nuestro corazón está siendo limpio, nuestro corazón está siendo limpio, nuestro corazón, Señor, está siendo limpio, está siendo desarraigada toda raíz de amargura, de tristeza, de falta de perdón, de rencor, de dolor, de angustia, Señor. Está siendo quitado todo dolor, Señor, del pasado, todo recuerdo, todo daño físico, emocional, espiritual que se causó, Señor. Nuestro corazón está siendo limpio, se está convirtiendo en un corazón recto, en un corazón agradable, Señor, a ti, en un corazón conforme a ti, Señor Dios. Estamos declarando que nuestro corazón está siendo libre, Señor, en el nombre de Jesús. Como nuestro cuerpo, estamos declarando que tú eres nuestro sanador.
que tú eres el arquitecto de nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Estamos declarando que tú estás sanando nuestro cuerpo, Señor. Declaramos esta mañana en el nombre de Jesús que toda enfermedad está saliendo del cuerpo, que toda enfermedad ahora mismo está siendo extirpada, consumida, destruida por el poder de la sangre de Cristo. Tú estás operando, Señor, y estás calcinando, consumiendo, destruyendo, Señor, esa migraña, Dios mío, la estás quitando ahora en el nombre de Jesús. Estamos declarando, Señor, que el funcionamiento de esos riñones comienza a normalizarse, Dios mío. Padre, comienza a funcionar de una manera correcta, Señor, drenando lo que hay que drenar, expulsando lo que tiene que expulsar, Señor, canalizando lo bueno y lo malo, Señor. Esos líquidos, Dios mío, no se retienen más en el nombre de Jesús. Señor, los riñones comienzan a funcionar de una manera correcta, Señor. Esa diálisis está obrando milagrosamente, Señor, y ese tratamiento será por muy poco tiempo, porque la fe está aplastando esa enfermedad que han declarado los médicos en el nombre de Jesús. Estamos orando esta mañana, Señor, y estamos declarando que ese hígado graso, Señor, está siendo limpio, 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 Señor. Estamos declarando que tú obras en sanidad, que tú obras en sanidad, Señor, en ese hueso de la pierna, Señor, que tanto duele, Dios mío, de la pierna izquierda. Estás obrando milagros, Dios mío. Señor, lo que se ha diagnosticado como osteoporosis, ese dolor en la pantorrilla, ese dolor en la rodilla, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos sanidad, hoy declaramos alivio, hoy declaramos un milagro, Señor, milagros operando, milagros obrando, Señor. Tú estás obrando un milagro en la casa con ese hijo, Señor Dios. Padre, a su madre y a su padre no los ha escuchado, no ha escuchado consejos de amigos, Señor Dios, pero tu voz en el nombre de Jesús se establece y se hace oír, Señor, y él sabrá, como lo supo Saulo de Tarso, Señor. Él sabrá que es tu voz en el nombre de Jesús, y declaramos que tu voz produce fruto, produce cambios, produce transformación, produce milagros en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Estamos orando esta mañana. Estamos orando esta mañana. Y estamos, Señor, confesándote a ti como nuestro Dios, colocándote en primer lugar. Y estamos, Señor, en este momento cubriendo con tu sangre preciosa nuestra vida, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Estamos cubriendo, Señor, nuestro esposo, esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos están siendo cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Señor, tú los guardas de todo peligro, Señor, de toda acechanza, Dios mío, del adversario, Señor, de personas, de accidentes, Señor, de peligros, Dios. Tú los guardas en el nombre de Jesús. Hoy estamos declarando que aunque el diablo vino para matar, destruir y robar, tú viniste para dar vida y darla en abundancia. Declaramos tu bendición sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, tu provisión, Señor. La alacena, la nevera no escasea en el nombre de Jesús, sino que se multiplica, Señor. Dios, se produce, Señor, una unción sobrenatural, Señor, para que rinda, Señor, rinda esa remesa, rinda ese dinero, rinda, Señor, esos alimentos, Dios mío. Padre, tú provees, Señor, tú proteges, Señor. Tu palabra nos habló en primicias, Dios mío, y hemos, Señor, entregado nuestra primicia creyendo, Señor, que tu sangre nos cubre, que tu sangre nos protege, que el espíritu de muerte no entra a nuestra casa, que el espíritu de muerte no entra a nuestro matrimonio, Señor. Nuestro matrimonio se vivifica, no se seca, no se muere, no se agota, Señor. El amor en el matrimonio, Señor, se fortalece, se aviva la ternura, la comunicación, el amor, la pasión,
Señor, Dios, se avivan en el nombre de Jesús. Estamos orando, Señor, que la sangre de Cristo protege nuestros hijos y la relación con ellos, Señor, se fortalece, está cubierta con la sangre de Cristo. Son hijos obedientes, hijos que nos escuchan, hijos que entienden tu voz, tu dirección, que te temen, que caminan contigo, Señor, que te adoran, que te colocan en el primer lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos orando esta mañana y te estamos entronando, Señor, y estamos declarando, Señor, que aunque somos pecadores y débiles, aunque tenemos tentaciones latentes al frente nuestro, Señor Dios, tú eres quien nos guarda, Señor. Guardas nuestro pie de resbalar, guardas nuestros pies de retroceder, guárdanos de ser rebeldes, de ser desobedientes, guárdanos de caer, Señor Dios, en la murmuración, en el chisme, guárdanos, Señor, de ofender tu nombre tocando a uno de tus santos. Dios, guárdanos, Señor, guárdanos de abrir nuestra boca, Señor, con palabras de amargura. Somos fuente de agua dulce y no de agua amarga, Señor. Nuestra mente es la de bien, de bendición, de salud, de prosperidad, de unción, Señor. Son pensamientos de avance, de productividad, Señor, de crecimiento. En el nombre de Jesús estamos declarando, Señor, que no caemos en ningún espíritu inmundo que nos quiera hacer retroceder, Señor, en condenación. Dios, avanzamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, y somos guardados en el hueco de tu mano para nunca caer, ni nosotros ni nuestra casa, Señor, en robo, Señor, en miseria, Dios, en ningún pecado sexual e inmoral, fornicación, adulterio, Señor, homosexualismo, lesbianismo. Dios mío, estamos declarando esta mañana que nuestra casa está protegida y guardada de caer en pobreza, en miseria, en ruina, Señor. Dios Todopoderoso, estamos declarando, Señor, que nuestra vida está guardada, Señor, y guardaremos la salvación tan grande que nos has entregado como un tesoro, procurando acercarnos a ti y hacer lo correcto delante de tus ojos antes que delante de los ojos de cualquiera, no para agradar al hombre, sino para agradarte a ti, Señor. Oramos esta mañana, Dios Todopoderoso, y te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, bienvenidas a Liliana López, a Joana Bustamante, las alcanzo ahí a leer en la pantalla. Dios les bendiga a todos esta mañana. Vamos a reflexionar precisamente en qué voz nos está gobernando. Si nosotros queremos colocar de primero a Dios en nuestra vida, necesitamos escuchar su voz, necesitamos discernir su voz, necesitamos entenderla, necesitamos saber cuándo nos está hablando para que avancemos o para que nos detengamos. Necesitamos escuchar la voz de Dios, y hoy quiero que tú identifiques a qué voz estás escuchando y qué voz te está gobernando. Cuando nosotros dejamos que nuestra vida sea gobernada por otras voces que no sean las de Dios, se comienza a tornar el desorden en nuestra vida. Se comienza a tornar no solamente el desorden, sino que comenzamos a tomar decisiones incorrectas. Comenzamos a actuar, a vestir, a hablar de una manera incorrecta. Comenzamos a ir a lugares, a girar en torno de grupos sociales, de personas que no son correctas en nuestra vida o en la etapa que estamos viviendo. Entonces es necesario que cada uno de nosotros entendamos que debemos aprender a escuchar cada día más, ser más sensibles a escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario entender lo que nos dice la palabra del Señor. Y quiero leerles, dice la palabra del Señor en Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque son los escogidos. ¿Y qué diferencia hay entre los llamados y los escogidos? Que los llamados solamente atienden por un momento, pero los escogidos son los que continuamente escuchan la voz. Escuche bien, muchas veces nosotros escuchamos muchas voces y tal vez escuchamos en algún momento que Dios nos llamaba y nos inquietaba
a venirnos y a volvernos a Él. Lo hizo a través de una persona y fuimos sensibles. Lo hizo a través de un medio de comunicación. Escuchamos una predicación, una canción, una voz, un audio, una oración, y entonces fuimos sensibles y fuimos llamados. Y gracias a Dios atendimos al llamado. Pero para ser escogidos tenemos que aprender a escuchar constantemente la voz de Dios. Diga allí donde usted está, constantemente debo escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros somos escogidos, aprendemos a escuchar y a obedecer ese llamado que Dios nos hace. Pero ¿cuál es la primera voz que impide ese llamado a que no solamente seamos escogidos, sino escogidos por Dios? Sarita Valentina, Dios te bendiga, bienvenida, mi amor. Entonces, la primera voz que muchas veces confunde la voz de Dios es la que más escuchamos. ¿Y cuál cree usted que es la que más escuchamos? No, muchas veces pensamos que es la voz de Dios, nuestra voz, y sí hay momentos que esas voces nos confunden, pero la voz que más escuchamos es la voz de las personas a nuestro alrededor, es la voz de la gente. La voz de la gente. ¿Cuál es el primer impedimento? La voz de la gente. Mire, vivimos en un tiempo de mucha, estamos esperando mucho la aprobación de la gente, y esto lo miramos en medio de ahora las redes sociales, que si nos dan un like pensamos que entonces estamos siendo aprobados por la sociedad, que si la gente nos mira entonces miramos las visualizaciones, las reproducciones que tuvieron nuestros videos, entonces nos damos cuenta que estamos muy amarrados a la aprobación de la gente. Y pensamos que eso está bien para nosotros. La palabra en Gálatas 1:10 en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, esta palabra del Señor nos habla que Pablo estaba hablando de que muchas veces estamos amarrados a la aprobación de la gente. Buenos días, Beatriz Ortiz, Dios te bendiga. Estamos muy amarrados a la reacción de la gente. Cómo me visto, cómo hablo, cómo decido, cómo reaccione, cómo sirvo, cómo hago mis actividades. ¿Lo hago por aprobación a la gente o porque fue un mandato del Señor? ¿Estoy escuchando a la gente o estoy escuchando a Dios? Mire, si fuera por la gente, si es continuamente a la gente, ¿cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? Si usted está continuamente escuchando a la gente, usted está perdiendo mucho escuchar la voz de Dios. Muchas veces esas voces extrañas se convierten en una demanda interna y comenzamos a exigirnos de acuerdo a los parámetros de lo que dice la gente. Entonces marcamos parámetros en la moda y marcamos parámetros en las palabras que nos dicen o que están diciendo en la actualidad. Y entonces mire, muchas veces hasta la palabra de Dios es tergiversada cuando solamente escuchamos la voz de la gente, de una predicación, de lo que nos dice una persona, pero no escuchamos la voz de Dios. Y hoy yo quiero rápidamente avanzar para entender a través de qué escuchamos la voz de Dios. Hola Paola, Dios te bendiga, bendiciones a ti. Muchas veces esas voces externas lastimosamente marcan parámetros y es nuestra alma que se acostumbra a escuchar más a la gente y esa voz se hace más audible que la voz de Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos que necesitamos de entrar al secreto con Dios para escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a entender la voz de Dios. Y no podemos volvernos esclavos de la gente. Entonces, mire, escúcheme algo que quiero leer aquí. Solo cuando morimos podemos dar fruto. La búsqueda de la aprobación en una esclavitud que es un obstáculo a la obediencia a Cristo. Es mi oración esta mañana que usted sea libre,
Es mi oración esta mañana que usted sea libre de esa esclavitud que tiene a la aprobación de la gente. Estás escuchando a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, estás escuchando a todo el mundo, pero al primero que tienes que escuchar es a Dios. Una segunda voz es la voz de Satanás. Recuerden que Satanás es el adversario, es el acusador. Entonces, ¿cuál es la tarea? Llevar siempre la contraria a Dios, porque es el adversario, es adverso, es contrario a Dios. Recuerde que el diablo es el acusador, que constantemente lo que está haciendo delante del Señor, dice la palabra, de día y de noche, es acusándonos delante del Señor, como lo hizo con Job. Y quiero leerles este texto bíblico que a todos nos recuerda lo capcioso que es Satanás. Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, Satanás es tan capcioso que viene a susurrarnos para ir en contra de lo que Dios nos ha dicho. Si fue capaz de tentar a Jesús, dice la palabra en Mateo 4:3, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire qué tremendo y atrevido es Satanás, que nos habla y aún le habló a Jesús, tentando la identidad de Jesús, haciéndolo dudar de lo que Dios le había dicho, haciéndolo dudar de quién era. Si eres Dios, no, es que nosotros no tenemos que demostrarle a nadie, sino a Dios, quiénes en realidad nosotros somos. Mire, dice la palabra en Job 1, 9 al 11. En el versículo anterior miramos que el diablo es el tentador, o sea que constantemente va a estar mandándonos voces que nos traigan tentación. Y si tú estás muy amarrado a la música, a la televisión, a la internet, esa es una voz muy sensible, que se puede hacer muy sensible a Satanás, porque constantemente estará tentándote. En Job capítulo 1 verso 9 al 11 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y tócalo, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. ¿Qué fue lo que hizo Satanás por Job? Ir a presentarlo para que el Señor tocara a Job y quisiera probarlo, para probarle a Satanás que no era como él decía. Porque mire lo que dice, tan tremenda esa palabra, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que dice? Nuestros sentidos sean engañados, porque la voz del enemigo en todo tiempo, ¿qué es lo que hace? Nos acusa, nos condena, nos genera culpa, nos descalifica. Es necesario que aprendamos a discernir la voz de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si el diablo viene a tu mente a trastornarla y a tocarla para hacerte sentir culpable de tu pecado pasado, deséchala en el nombre de Jesús y declara que la sangre de Cristo ha venido sobre ti para limpiarte, para perdonarte, para renovar tu mente. Apocalipsis 12:10 dice la palabra: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Mire cómo es el acusador. El acusador acusa de día
y de noche. Y es necesario que nosotros desechemos esa voz del diablo de nuestra vida, esa voz de acusación, esa voz que te recuerda lo que hiciste en el pasado, los errores que cometiste, las malas decisiones que un día tomaste, esa voz que te recuerda lo mala madre que fuiste, lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. En el nombre de Jesús yo declaro que la sangre de Cristo ahora mismo está tocando tu mente, y ahora mismo tu mente, tus pensamientos, tu corazón están siendo lavados por la sangre de Cristo, para que toda voz del adversario sea calcinada en el nombre de Jesús de Nazaret. La tercera voz es la voz de la conciencia. La palabra del Señor dice en Romanos 2:14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto, hacen por naturaleza los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, pero su conciencia dando testimonio de sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. El día en que según el Evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Lo que dice esta palabra es que muchas veces la conciencia, cuando no está limpia delante del Señor, sirve para acusarnos unos días, pero otros días para excusarnos. Y tenemos que aprender a manejar la voz de nuestra conciencia. La voz de nuestra conciencia, en realidad, para que sea utilizada por Dios, tiene que ser una conciencia limpia. La conciencia es la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Por eso es necesario que nuestras experiencias sean buenas, para que nuestra conciencia se llene de lo bueno y Dios pueda utilizarla. Pero la palabra del Señor dice que hay conciencias o mentes cauterizadas, y a través de una mente cauterizada, a través de una mente que se ha acostumbrado a escuchar lo malo, a ver lo malo, a entender lo malo, a tener esa malicia indígena, Dios no puede obrar en bien. Por el contrario, esa conciencia que se ha contaminado, esa conciencia servirá para confundirte. Dice la palabra en 1 de Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mire, la palabra del Señor dice que la conciencia también puede ser cauterizada por la hipocresía, porque a veces somos unos frente a la gente, hablamos de una manera frente a Dios, actuamos de una manera frente a los unos, pero hay un segundo yo, hay una mente cauterizada que está gobernando de una manera equivocada e hipócrita. Entonces, ojalá y no estés siendo gobernado por tu conciencia. Y si tu conciencia es recta, está llena de la palabra del Señor, está siendo limpia constantemente, tu conciencia Dios la utilizará para redarguirte, para inquietarte, para llevarte a Dios. Pero no es seguro que tu conciencia esté limpia. Entonces, no te dejes confundir por esa segunda voz. La primera es la de la gente, la segunda es la de Satanás, la tercera es tu propia voz, la voz de tu conciencia. Y la cuarta es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Y yo quiero hablarles de que esta es una enseñanza que yo saqué muy especial de Marcos Brunet. Me gustó muchísimo un estudio que él hizo de esto, y les voy a traer esta semana mucha enseñanza de este libro. El Espíritu de Dios es la cuarta voz, y es la que tenemos que atender y tenemos que escuchar. El Espíritu de Dios dice Romanos 8:14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mire qué es lo que hace la voz de Dios, guiarnos. ¿Y quiénes la podemos escuchar? Los hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que actúa el Espíritu Santo?
el Espíritu Santo actúa directamente a nuestro espíritu y Él es el que nos convence de que somos sus hijos, de que somos valiosos, de que Él nos ha perdonado, de que Él nos escucha, de que Él nos entiende, de que Él está sanando nuestras heridas, de que Él es el dueño de nosotros. Entonces, una voz, y una voz de las más especiales que yo he escuchado, es la voz del Espíritu Santo. Recuerden que Él es el consolador. Cuando escuches esas palabras de consuelo, disfruta de su presencia. Él es quien viene a edificarte, a levantarte, a fortalecerte. Él es quien viene a darte ánimos cuando más lo necesitamos. Busca la voz del Espíritu Santo. Búscala, Dios, la voz del consolador. Dice la palabra que el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea que Él es tu libertador. Cuando escuchas la voz del Espíritu te liberta. Cuando escuchas la voz del Espíritu te liberta. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, allí hay plenitud de gozo y Él te va a dar alegría, Él te va a dar satisfacción, Él te va a dar ese fruto que es el gozo. Cuando escuchas la voz del Espíritu Santo puedes tener ayuda, pues la palabra del Señor dice que Él es nuestro ayudador. Recuerda cuando estés triste, Espíritu Santo, y deja que Él te hable, porque muchas veces le hablamos pero no dejamos que Él nos escuche. Entonces debemos volver a escuchar a Dios, escuchar lo que Él tiene por decirnos. A veces tenemos unos oídos muy tapados a la voz de Dios y debemos escucharlo en el nombre de Jesús. Quiero leerles otro texto en 2 de Corintios 7:10. En Hebreos dice la palabra de Dios que la raíz de amargura contamina. Y hay conversaciones, déjenme buscar aquí el texto, y hay conversaciones en realidad que nos amargan, que nos entristecen. Hay conversaciones de chisme, de murmuración, de calumnias, insultos, que hacen como si nuestros oídos se taparan y no pudiéramos escuchar la voz de Dios. Por eso debemos de soltar toda amargura, porque la amargura es como un tapón para escuchar y ver la gracia de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando, se me fue la paloma. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se me perdió el texto de la raíz de amargura que estorba toda la gracia de Dios. Bueno, ahorita lo busco, o si no me embolato aquí. Les leí fue 2 de Corintios 7:1, pero la palabra de la raíz de la amargura está en Hebreos. Entonces, mire, mientras que las voces de la gente, las que buscan encontrar la mayor sabiduría, lo que trajeron fue confusión. Recuerden la Torre de Babel. Recuerden la Torre de Babel, que todos querían adquirir sabiduría y llegar al cielo, ¿verdad? Así dice la palabra. Y ahí entonces el Señor dijo, yo tengo que confundir. Y las voces de la gente lo que traen es eso precisamente, que busca confusión. Pero ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban en el aposento alto? Lo que hizo el Señor fue unificar, ¿verdad? Dio diversas lenguas para dar un solo idioma, y es el de Dios. Entonces, ¿cuándo podemos escuchar la voz de Dios o de qué formas? Esto es lo último de este devocional. ¿Cuándo podemos escuchar esas formas en las que Dios nos habla? Lo primero, como les dije antes, es el Espíritu, puesto que la palabra dice en Romanos 8:16, que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu, pero dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces la primera voz es el Espíritu. La segunda, y es muy importante que entendamos que muchas veces es la más audible para nosotros, es la palabra de Dios escrita. Es la palabra de Dios escrita.
Su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y no hay otra manera más linda y especial de escucharlo directamente a Dios sin dejarnos confundir, sino a través de la voz de Dios en su palabra. Debemos de aprender a valorar su palabra y volver a enamorarnos de su voz traída a través del Espíritu Santo en las Escrituras. Cuando vayamos a leer la palabra de Dios, debemos pedirle: Señor, háblame, hazme entender, háblame y hazme escuchar tu voz. No la voy a leer solo, voy a leerla contigo, porque si no, no la voy a poder leer. Mire, dice la palabra del Señor que el conocimiento envanece, y muchos han leído la palabra del Señor, pero se han dejado envanecer del conocimiento de ella, lastimosamente. La palabra de Dios sí está para estudiarla, escudriñarla, memorizarla, pero sobre todo para practicarla. Y a veces la palabra se convierte en una ley que nos impide ver la gracia de Dios para poder actuar en esa palabra. La tercera manera es a través de reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando el Espíritu Santo te testifica que esa cruz, ese dolor, ese padecimiento, esa sangre en su cabeza, esa sangre que Él vertió en su costado, en sus manos, en sus pies, en su barba, cuando jalaron su barba y la desprendieron, cuando lo golpearon y lo laceraron en su espalda. Cuando tú recuerdas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, escucha la voz de amor. Es la voz de amor. Cristo es el que testifica el amor del Padre, pues la palabra del Señor dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y no hay otra manera de experimentar el amor, la bendición, la gracia de lo que desata el sacrificio de la cruz del Calvario, sino acercándonos a ese sacrificio. Así que cuando piensas en ese sacrificio, el cuerpo de Cristo se hace evidente para ti y te testifica de todas las bendiciones, de todo lo que alcanzaste cuando crees y recibes esa sangre preciosa a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces recuerda, eso que nos separaba se rompió y ahora podemos acceder con libertad a escuchar la voz de Dios. Y una que me encanta mucho, 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 es la voz de Dios a través de la naturaleza. En Romanos y en Salmos nos hace ver la palabra del Señor que Dios nos habla a través de la naturaleza, que Dios nos habla a través de ella. Y yo muchas veces mando este ejercicio, yo les escribo, les mando un audiecito, le digo a alguien: escucha, sal y mira la naturaleza, porque Dios habla mucho conmigo a través de la naturaleza. Un día yo estaba muy afligida y el Señor me dijo: levanta tus ojos al cielo. Y como dice la palabra, ¿de dónde vendrá tu socorro? Pero ese día no me dijo así, me dijo con sus propias palabras: levanta tus ojos al cielo y recuerda quién está contigo. Y así que cada vez que yo puedo ver al cielo, yo recuerdo quién está conmigo. Pero es necesario que cuando estés en un momento donde quieras escuchar la voz de Dios y las otras voces te confundan, sal a ver la naturaleza. Sal a ver la naturaleza y verás la majestuosidad de Dios, verás la multiforme bondad y gracia de Dios en la creación, miras la multitud de colores, de formas, de animales, escuchas, te tranquiliza, te trae paz. Cuando puedes salir a ver un poco de naturaleza y contemplas un árbol y miras esas hojas moviéndose, te habla, Dios te habla y te dice: todo está bajo control, ni una hoja de esta se mueve sin que yo lo sepa, sin que yo lo entienda. Y escucha la voz de Dios a través de la naturaleza, escúchalo, pero tienes que hacer silencio. Tienes que hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Y quiero terminar con este versiculote, con este versículo que quiero que compartirte esta mañana para que oremos para escuchar la voz de Dios.
Salmos 29:4 en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: la voz del Señor resuena potente. Mira, es que Dios no habla suave, Dios no habla confuso, Dios no habla como a ver si me escuchan. No, dice la palabra del Señor, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como becerro y que el Hebrón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego, la voz del Señor sacude al desierto, el Señor sacude al desierto de Cades, la voz del Señor retuerce los robles. Mire que está hablando de los robles, retuerce los robles y deja desnudo los bosques. En su templo todos gritan gloria. ¿Dónde podemos escuchar esa voz poderosa de Dios? En su templo. Debemos de amar la casa de Dios y amar escuchar la voz de Dios en su templo, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la danza, a través de esos versos bíblicos que hay en la casa de Dios, a través de la palabra, de la predicación, a través de la oración. La casa de Dios es una provisión de la voz de Dios. Y mira qué tremendo dice la palabra del Señor, que su voz resuena fuerte. Dios no habla en voz baja, Dios no habla en voz confusa, Dios no habla a medias, Dios habla bien, Dios habla correcto, Dios te habla potentemente para que tú le puedas entender. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay tantas voces alrededor que no puedes escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios es clara, la voz de Dios es contundente, la voz de Dios en muchos momentos cuando lo necesitas, porque cuando la palabra habla de que hubo alguien, yo creo que fue a Elías, que dice la palabra que le habló como silbo apacible, como un silbido apacible, fue Elías. Y Elías estaba muy asustado, estaba temeroso, estaba miedoso, y vino la voz de Dios sobre él. En la voz de Dios hay tanta riqueza, pero hoy quiero que reflexionemos qué voz nos está gobernando. ¿Qué voz nos está gobernando? Identifica qué voz te está gobernando. La voz de la gente. La gente te habla y te trastorna y te hace tomar decisiones, y escuchas a la gente y la gente te confunde y no sabes qué hacer. Hay voces sabias que Dios utiliza a personas, pero recuerda que la voz de la gente demanda muchas veces y nosotros podemos tomar decisiones incorrectas. La voz del enemigo, la voz de la conciencia, la voz de Dios. Entonces es necesario que comencemos a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que ha pasado cuando hemos sido guiados por la gente? Cuando por nuestra propia conciencia, si hemos sido autosuficientes, si hemos tenido ese temor a ser rechazados, hemos estado demasiado atados a la aprobación de la gente, si por momentos el silencio de ese like a la gente nos pone a pensar y nos pone a hacer más cosas con las que tenemos que llamar la atención y tenemos que agradarle a la gente. Yo tengo que agradarle a la gente por la manera en que me he visto, yo tengo que agradarle a la gente por la manera en que yo hablo, yo tengo que agradarle a la gente como me veo. Recuerda, para que camines este año de una manera, para que no te apartes de Dios este año, para que tus planes y tus metas se conviertan en algo real, para que vayas a la fija, no dando golpes al aire ni desgastándote en el intento de ser buena esposa, buen papá, buena mamá, buen trabajador, que tus negocios resulten, que te metas en relaciones que en realidad valgan la pena, no en relaciones de amistad, familiares o amorosas que te hagan daño, que te causen ese quebrantamiento a tu identidad, a tu estima,
que te confundan y te aparten de Dios. Lo que tienes es que buscar la voz de Dios. Busca la voz de Dios, busca la voz de Dios en su palabra, busca la voz de Dios en la oración a través de su espíritu, busca la voz de Dios a través de la naturaleza, busca la voz de Dios en la casa de Dios, busca la voz de Dios en esos tiempos donde te dispones. Hazlo, busca la voz de Dios y dile: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, dirígeme, que todo lo que esté alrededor mío me hable. Señor, háblame, háblame, satúrame de tu voz, que yo entienda cuáles puertas son abiertas y cuáles están cerrando, y que yo no las fuerce. Señor, háblame cuál es la mejor decisión. Susúrrame, Señor, si estoy en desesperación como Elías. Háblame potente. Todas esas voces que me confunden de la gente, de la aprobación, que todas esas voces de Satanás que me confunden, que toda esa voz de mi conciencia que tal vez ha estado contaminada con lo que ve, con lo que escucha, con las experiencias que ha tenido, que esas voces extrañas se aparten de mí para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar esta mañana y le vamos a dar gracias a Dios por esta linda enseñanza, por esta palabra de Dios que nos hace libres. ¿Por qué te leí tanto texto bíblico? Porque es la palabra de Dios la que te hace libre. Hace algunos años escuché de una profeta decir: la voz de Dios produce fruto. Y esa frase se quedó tan arraigada a mi corazón que yo le digo al Señor constantemente: hazme escuchar tu voz, porque produce fruto. Tu voz produce fruto, y cuando la escuches, que no dudes en identificarla y en obedecerla. Padre, oramos esta mañana, Dios, oramos esta mañana, Señor, oramos esta mañana porque deseamos escuchar tu voz, Señor. Oramos esta mañana, Señor, porque nuestros oídos, Señor, nuestros oídos físicos, nuestros oídos emocionales, nuestros oídos espirituales están contaminados, Señor Dios. Padre, nos hemos dejado llevar por esas voces, Señor, Padre, que tal vez buscando la aprobación de ellos, Señor, hemos desviado nuestro camino. Señor, nuestra esencia es lo que tú creaste de nosotros. Tenemos una identidad de hijos, tenemos una identidad de herederos, tenemos una identidad de íntimos, tenemos una identidad no solamente de llamados, sino de escogidos, Señor. Tú nos has hecho victoriosos, tú nos has hecho tus hijos, Señor. Tú nos diste una identidad, pero la hemos estado perdiendo por causa de escuchar tantas voces extrañas, Señor. Dios, escucho mucho a los que están a mi alrededor. ¿Desde qué momento los comencé a escuchar? ¿Desde qué momento se comenzaron a ser tan importantes para mí? ¿Desde qué momento dejé de opinar? ¿Desde qué momento dejé de hablar lo que tenía que hablar? ¿Desde qué momento comencé a hablar como ellos hablan? ¿Por qué se hicieron tan importantes para ti, Señor, para mí, Señor? Hoy oro en el nombre de Jesús, declarando que la sangre de Cristo desarraiga, Señor, el apego, el aferro, Señor, que tengo esas voces, Señor, extrañas que me apartan de tu voz, Señor Dios. Señor, si hay uno entre ellos que es una voz sabia, que es una voz tuya, afírmala, Señor, en mí, Dios mío. Afirma la voz de ese papá, de ese esposo, de ese hijo, de esa mamá, de ese amigo, del pastor, de ese líder, Señor. Pero si esa voz no es la tuya a través de ellos, apártala, Señor Dios. Padre, que yo pueda discernir con facilidad cuando algo viene de ti y cuando no, Señor. Cuando me produce paz e inquietud, Señor. Cuando me trae fe e incredulidad. Cuando, Señor, produce en mí amargura, tristeza, Dios. Padre, hoy mismo desecho todas esas voces, Señor, que me detuvieron, Señor, que me estancaron. Dios mío, esas voces de mis papás, de mis amigos, Señor, en algún momento de mi vida, cuando me ataron, cuando me dijeron que no podía, cuando me dijeron que era tonto, que era fea, Señor, cuando me dijeron, Señor, esas voces que robaron mi identidad.
se quedaron encajadas en mi alma, que me han hecho tanto daño, que no fui deseado, que no soy querido, que soy un tonto, que lo que soy es un Señor, que tal vez lo que dicen, Señor, es que lo que yo soy, Señor, ni siquiera yo sé lo que quiero ser, Dios mío. Esas frases, esas palabras maldicientes, esas palabras que nos ataron, esas palabras que abrieron puertas demoníacas para atarnos en la voz de una autoridad, en la voz de un pastor, de un líder, en la voz de un papá, de una mamá, en la voz de un profesor, de un jefe, Señor. Anulamos toda voz diabólica a través de ellos. Anulamos toda voz extraña que trajo ataduras, Señor, a nuestra alma, Dios. Anulamos toda voz inmunda, Señor, para robarnos el camino, la identidad y confundirnos en el nombre de Jesús. Esta mañana estamos orando, Dios Todopoderoso, por esa voz del enemigo, esa voz del acusador. La palabra del Señor dice que el diablo es el padre de la mentira, y hoy oramos en el nombre de Jesús, desechando toda mentira diabólica, satánica, de acusación, de mentira, Señor, toda mentira de Satanás ahora mismo. Diablo mentiroso, diablo calumniador, diablo engañoso, diablo que viniste como a Eva a susurrar confusión. Y talaba remansula bacatanda lava rebacatarabacía. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret estoy orando, en el nombre de Jesús declarando que la sangre de Cristo tiene poder sobre tu mente, poder sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu conciencia. La sangre de Cristo tiene poder. Toda palabra ociosa, mentirosa, toda palabra que vino de Satanás, del diablo, toda palabra del acusador, toda voz extraña, toda voz de diablo, de demonios, toda voz de muerte que te vino a susurrar, por inocente que parezca, la palabra del Señor dice que el diablo vendrá como ángel de luz y la vaso manda lava reba catarabacía. Hoy en el nombre de Jesús expulsamos toda voz de Satanás, anulamos toda voz de Satanás en nuestra vida, toda voz de Satanás la anulamos, la anulamos, declaramos sin poder las voces del diablo en el nombre de Jesús. Toda comisión demoníaca, todo susurro del infierno, ahora mismo lo atamos, lo reprendemos y lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú peleas por nosotros, Señor, y hoy nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra alma, nuestro cuerpo está sensible a escuchar tu voz, porque anulamos hoy y le quitamos derecho legal. Y si tú puedes repetir desde ahí, di con voz audible: diablo, te quito todo el derecho legal con el que habías operado en mi alma, en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo a través de tu voz. Si escuché tu voz y fui obediente a ella, ahora en el nombre de Jesús yo renuncio y te quito en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos en el nombre de Jesús que toda contaminación de nuestra conciencia, que todo lo que vimos, lo que escuchamos, lo que percibimos, las experiencias traumáticas dolorosas, las experiencias pecaminosas, las experiencias que vivimos en nuestra vida, Señor, pudieron haber contaminado nuestra conciencia y puede estar cauterizada y volvernos hipócritas delante de ti y delante de los hombres, Señor Dios. Pero hoy en el nombre de Jesús estamos declarando que nuestra conciencia está siendo libre, está siendo limpia, Señor, que tú la comienzas a purificar, que tú comienzas a traer palabra de bien y no de mal, que tú comienzas, Señor, a descontaminarla, a desintoxicarla, Señor. Padre, nuestra conciencia esta mañana está siendo libre en el nombre de Jesús de todas esas experiencias pecaminosas, Dios mío, esa malicia indígena que nos dejó nuestra cultura, nuestra
nuestro apellido, nuestros papás, cuando pensaban que eran los más vivos, cuando pensaban que eran los que cogían las cosas en el aire, como dicen algunos. Señor Dios, esa sabiduría humana, esa sabiduría demoníaca, hoy la desecho de mi conciencia en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda palabra que yo misma utilicé y me até a mi apellido, que los no somos así. En el nombre de Jesús se anula toda voz de la conciencia que lo único que ha hecho es confundirme, traerme temor, miedo, cobardía, zozobra, duda de la voz de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy estamos orando y estamos declarando que nuestra mente y nuestra conciencia es limpia para que pueda ser un cernidero, para que pueda ser una herramienta con la que Dios utilice y nos hable en el nombre de Jesús. Y hoy oramos, Dios, oramos en el nombre de Jesús, porque queremos escuchar tu voz. Dios, necesitamos escuchar tu voz. Queremos este año y todos los años de nuestra vida escuchar tu voz. Señor, hoy nos volvemos a ti, nos acercamos a ti. Señor, deseamos escuchar tu voz, anhelamos escuchar tu voz, ser dirigidos, ser corregidos, ser amados a través de tu voz, Señor, ser edificados, afirmados, tener tu identidad, escuchar de ti nuestro propósito, Señor Dios. Necesitamos, Señor, ser buenos esposos, esposas, hijos, padres, siervos tuyos, trabajadores, estudiantes. Dios, ayúdanos a discernir, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz en el Espíritu, ayúdanos a escuchar tu voz en tu palabra, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor Dios, en la naturaleza que testifica tu grandeza, tu poder, tu mente, Señor. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz a través de tus siervos, de tus instrumentos. Ayúdanos a escuchar tu voz en tu casa. Quiero amar tu casa, quiero deleitarme en tu casa. Quiero escuchar tu voz en la adoración, como mi corazón se engrandece para amarte más y escucharte, Señor, para ser afirmado en ti, Dios mío. Quiero escuchar tu voz a través de la palabra tuya, en la predicación, en la adoración, en la alabanza, en la danza. Quiero escuchar tu voz, Señor, en tu templo, en tu santuario, en el altar, Señor Dios. Esta mañana oramos dándote gracias y declarando que somos sensibles, Señor, mi Dios, que procuraremos escuchar tu voz todos los días de nuestra vida. Así este año lo comenzamos declarando, Señor, que somos sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Y no se olvide que si usted hoy se conectó por primera vez a esta página, a una iglesia cristiana, no se olvide que a quien estamos buscando es a Dios y no una religión. Si tú te vas hoy con una religión, entonces tal vez la religión se te quede a medio camino, pero si hoy estás atento a recibir al Señor en tu corazón, entonces Dios sabrá guiarte correctamente todos los días de tu vida para que seas feliz, para que seas feliz. Por eso yo hoy te invito, si hoy estás llegando a los pies de Cristo, o si hoy te estás reconciliando con el Señor Jesucristo, entonces yo te invito a que hagas una sencilla oración. Padre, yo te pido que seas mi único y suficiente Salvador. Hoy soy tu hijo y te recibo como tu hijo, Señor, reconociendo que tú eres mi Padre y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Envía tu Espíritu Santo para que desde hoy en adelante yo pueda caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, Sarita, Sara Valentina, Sonia, Beatriz, Joana y los que están conectaditos allí. Les bendigo y que tengan un excelente día. Mañana nos encontramos pasadita a las 6:30. Dios les bendiga a todos.